Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá, pronto vendrá. Dios lo bendiga. Pronto Jesús volverá. ¿Qué significa? Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador. Volverá. Realmente debemos confiar plenamente en la palabra de Dios y eso se denota en nuestra vida, en nuestros actos, si acaso realmente creemos o no creemos. Es como aquel misionero que iba en un barco diciéndole a las personas, a cada persona que Cristo viene, se acercaba y le decía despacito, le conversaba a la gente. Pero se encontró con una persona no creyente y le dijo, ¿realmente usted cree que Cristo viene? Sí, se lo estoy comunicando. Y el no creyente le dijo, si realmente usted creyera de que Jesús va a venir, no lo estaría susurrando como me lo está diciendo en voz baja, lo estaría gritando a todo el mundo para que lo supiese las personas de este gran acontecimiento. Entonces, nuestra vida debiera reflejar la convicción que realmente creemos, que tenemos fe. Porque dice acá que el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor nunca van a pasar, mis hermanos, porque es eterna y esa es la confianza que debemos tener. Y también lo vamos a acompañar para fortalecer esta idea de la palabra con 1 Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25, que dice así, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios, porque esta palabra no tiene fecha de caducidad, no muda con los cambios, con el tiempo, no la cambia la cultura como se enseña hoy en día, que si tú estás en un país asiático, un país americano, un país europeo, las costumbres son distintas. No es así. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y no cambia, mi hermano. Y hoy, lamentablemente, cada uno hace lo que quiere con esta palabra. Me recuerda a los tiempos de Israel cuando no había santuario. Dice la Escritura que cada cual adoraba como bien le parecía. No es así. La adoración tiene que ver con lo que el Señor requiere de nosotros, aunque los tiempos cambien. Y el tema de hoy lleva por título tiempos peligrosos, que a pesar de las dificultades y problemas, no debemos cambiar esta palabra, no debemos acomodarla como, a mí me parece, como la cultura o el país en el cual vivo o en la iglesia a la cual asisto, porque hay aberraciones que se producen en el nombre de Dios. Por ejemplo, vamos a ver acá a este culto, digamos, este culto de adoración en una iglesia que el pastor le dijo a sus feligreses que trajeran escobillones para barrer el suelo, porque barriendo eso iban a barrer los pecados de la iglesia. Esto es increíble porque cada persona parece que acomoda a su manera, a su forma de ver las cosas. Y no es así, mis hermanos, lamentablemente no es así. Tenemos que hacerlo de acuerdo
a la voluntad de Dios. Y vamos a verlo acá, este asunto que le estoy presentando. Ahí tenemos nosotros pastores bendiciendo, supuestamente, ahí está, están bendiciendo esas escobas para ellos barrer el pecado de la iglesia. Nosotros sabemos que esa es una adoración inútil. Y ustedes ven cómo compraron muchos escobillones, le llaman acá en Chile, y la iglesia estaba llena porque no querían tener pecado. ¿Es esa la forma? ¿Es esa la forma que nosotros debemos adorar? Absolutamente no. Y aunque esto es un burdo ejemplo, podemos nosotros tener otros ídolos, otros ejemplos que tienen que ver con las costumbres, con las normas de cada país. No, vamos a estar unidos en todos los países a través de su palabra, a través de la Biblia, mis hermanos. O podríamos ver otro extremo, por ejemplo, en una iglesia donde se adora, escuche bien, en una iglesia se adora en forma desnuda a la persona. No van con ropas, porque el pastor dice que como Dios creó a Adán y Eva desnudos, entonces tenemos que asistir a los cultos desnudos. Esto es increíble, una iglesia nudista que sorprende, mis hermanos, cómo está el mundo y lo difícil que va a ser dar este mensaje final ante tanto problema, dificultades. Aquí vamos a ver esta iglesia. Les hablaremos de una iglesia en Estados Unidos donde los feligreses asisten tal como Dios los trajo al mundo. Que son las imágenes. Ahí usted puede ver. Literalmente, y es que para quienes van a la capilla Whitetail, ubicada en una colonia nudista de Virginia, la ropa es opcional. Unos van con ropa, otros sin ropa. El pastor de la congregación defiende la decisión, diciendo que a Dios no le importa si usa ropa para adorarlo. Al tanto, uno de los fieles del lugar aseguró que si Dios nos hizo de esa manera, no debe haber nada malo con esto. Es como van a misa. Tremendo, tremendo lo que acabamos de ver. ¿Cómo puede llegarse a pensar en eso a través de lo que es las escrituras? Y cómo puede haber personas que piensan que están adorando a Dios de esa forma, cuando la Biblia dice, por ejemplo, dice, no verás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Y es sorprendente porque la otra vez en una iglesia me encontré un hermano que me contaba que él se bañaba en la ducha con su hijo de 10 años, 12 años, desnudo. Por eso que estamos viviendo tiempos difíciles ante la venida del Señor y tenemos que tener discernimiento, mi hermano espiritual, a través de la Escritura para no caer en estas circunstancias, porque ustedes vieron que el pastor, ustedes vieron que los feligreses, que la gente ahí se sentía como normal estar sin ropa. Por algo el Señor lo dejó. Ustedes ven el caso de Noé, que cuando Cam lo ve desnudo también y le llegó una maldición. Eso no es correcto. Pero si está en la Escritura, ¿por qué sucede eso? Porque la gente acomoda la Escritura a su manera de pensar. Y no solamente eso, podemos ver varios ejemplos de estos extremos que suceden en el mundo y que hay para todo tipo de gente. Por ejemplo, acá voy a mostrar una iglesia donde ellos están, el pastor, lavando los pecados con cloro. Escuche bien, vamos a verlo acá, cómo se limpian los pecados en esta iglesia. Y ahí ven que se echa cloro en polvo. Por ahí tienen otra fuente. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Distintos
distintos tipos de adoración, según ellos. Tremendo. ¿Cómo puede haber personas que estén tan ciegas? Puede ser que nosotros estemos ciegos, pero en otro punto, si ignoramos las escrituras. Por eso es que es tan importante estudiar durante esta semana para no caer en el error, en el engaño y no engañarnos a nosotros mismos. Debemos ser sinceros. Y estuvimos viendo ayer sábado cómo va a venir una prueba sobre el mundo, una ley dominical, y que esta fe que se supone que es verdadera, va a ser probada. Y vimos el caso de los hebreos cuando se levanta la imagen allá en la llanura de Dura, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, donde decía: tú, oh rey, ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y esta historia la mostramos como ejemplo de que esa fe que tiene que ser genuina tiene que ser probada y que representa los eventos finales, la ley dominical, la marca de la bestia, que se imponga la marca de la bestia. ¿Y cuántos van a adorar a ese falso día de reposo que se está levantando como esta imagen, en la imagen del rey Nabucodonosor, como lo vimos ayer? Y vamos a continuar un poquitito con eso, pero vamos a agregarle otros matices. Ya vimos eso. Esa estatua que habíamos dicho que no era tridimensional, porque la Biblia solamente presentaba 2 medidas y solamente 3 personas no la adoraron porque estaban claros en lo que ellos creían, porque lo vivían ya desde pequeños, desde jóvenes, desde la primera vez que lo llevaron a Babilonia. Se le nota que ellos no comían la comida del rey. Entonces no es solamente de ahora que se mantenían fieles. Y vimos que esta estatua, esta imagen, representaba y contenía en sus medidas el 666, porque es el símbolo de la adoración del enemigo. Y la historia nos muestra, el relato, de que ellos mantuvieron la fe y estuvieron dispuestos a sufrir el castigo de ser echados dentro del horno, y cómo milagrosamente el Señor Dios Jesús vino a cuidarlos, vino a protegerlos. Estuvimos viendo eso ayer, y que por medio de estos 3 varones se llevó el mensaje evangélico de Dios, de Yahweh, a todo el mundo, a todo el imperio. Es muy interesante eso, mis hermanos, porque debido a la frialdad, debido al adormecimiento espiritual, hoy en día el pueblo no está llevando el mensaje, y por eso va a venir una ley dominical. Igual se va a repetir la historia. Asimismo, como los tiempos de Daniel, de estos jóvenes hebreos que no adoraron la estatua, Dios quería, por medio de Israel, llevar su mensaje de salvación a todos los países. Los judíos no lo hicieron, y por eso que fueron subyugados por Babilonia, porque habían perdido el favor de Dios. Y entonces Dios los tuvo que dispersar entre las naciones, y por medio de unos pocos hizo llegar el mensaje verdadero a Nabucodonosor, y a través de a todos los pueblos y naciones que conformaban el imperio babilónico. Y eso nuevamente se va a repetir, porque el pueblo, así como el pueblo de Israel, el pueblo adventista, no da el mensaje. Lamentablemente son muy poquitos, por aquí y por allá no se vive, la fe muy escuálida. Y entonces va a venir la dispersión sobre este pueblo, y se va a ser puesto a prueba realmente quién tiene fe genuina y quién no tiene fe genuina, porque va a estar en juego nuestra vida. Por eso que son tiempos peligrosos, como lo vamos a ver. Y todo se va a repetir.
No hay nada nuevo bajo el sol. En Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquí vamos a entender de que la Biblia, mi hermano, esto que está escrito siempre se va a cumplir. Tenga usted esa seguridad, tenga usted esa confianza, tenga usted esa fe de que Dios no gasta tinta de más ni de menos, que su palabra es fiel, va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es lo que es Él, no cambia. Y cuando usted lea en la Biblia algo que va a ocurrir, tenga por seguridad de que así va a suceder. Por ejemplo, en los Salmos, en el capítulo 37, 32 dice, el impío acecha al justo y procura matarlo. Eso es un axioma, es un teorema, es algo que siempre va a ocurrir, que si usted fuera justo, fuera correcto, guardare la ley de Dios, sus preceptos, sus juicios, sus estatutos, tendría problema usted. Procurarían matarlo. ¿Por qué hoy día no quieren no existe esa amenaza de muerte? Obviamente porque algo falta todavía. O lo podemos ver en Caín y Abel, que está representado la historia de la humanidad, el injusto que persigue al justo Abel y lo mata. ¿Por qué los jóvenes hebreos tuvieron que pasar por el horno de fuego? Porque eran justos. ¿Me entiende? Siempre va a ser igual. Es imposible que la palabra de Dios sea quebrantada. Ella se va a cumplir al pie de la letra. Y lo menciono para que su fe se fortalezca en esta palabra. Por ejemplo, podemos dar más casos. En Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Y en Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y eso está escrito, se aplica para todos los casos. Y lo vemos cumplirse en la historia de cuando el general francés Berthier lleva al Papa romano, lo lleva cautivo a Francia, exiliado. Porque dice acá que el que lleva en cautividad, va en cautividad. Él metió a la cárcel a muchos hijos de Dios y entonces lo llevó en cautividad y él también fue en cautividad y allá murió. Entonces se cumplió la palabra. Cada frase, cada sílaba, cada puntuación no está al azar en la Biblia. También podemos ver lo que le pasó a estos jóvenes hebreos en Isaías 43:2. Vean por favor lo que dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pues pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Desde el momento que se escribe de parte de Dios, eso es una regla, es una ley. Y lo podemos ver en estos jóvenes hebreos que cuando los echaron al horno de fuego, no se quemaron, porque dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero vemos de que hay condiciones para que se cumplan las promesas de Dios. Y si no cumplimos esas condiciones, obviamente no se va a cumplir tampoco lo otro. ¿Por qué se cumplió aquí? Porque ellos eran fieles, eran justos. Y una parte del versículo decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y lo vemos en el caso de Josué, por ejemplo, cuando cruza el río Jordán con el pueblo y los sacerdotes se ponen al medio y el arca detiene el agua y todo eso, se cumplió porque en ese momento todo el pueblo, no solamente uno, todo el pueblo era justo delante de Dios. Y cuando hubo un caso, que fue el caso de Acán, cuando se guarda el lingote de oro, entonces viene el desagrado divino, porque representa esa entrada a Jericó, la entrada a la Canaán terrenal, está representando también la entrada a la Canaán celestial, que no va a haber pecado en el pueblo de Dios. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo.
Así que cuando lea la Biblia, realmente es así. Se va a cumplir aunque su iglesia no lo enseñe, aunque el anciano, el pastor, el dirigente no lo enseñe, pero tenga la seguridad de que eso es real. Podemos ver otro ejemplo. En Salmo 7, en el versículo 14 y 16 dice así: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá, su iniquidad se volverá sobre su propia coronilla. Y aquí nos damos cuenta de que procura un mal para otra persona, él mismo va a caer en ese mal. Porque la palabra que estamos leyendo, tenga la seguridad, está escrita y así va a ser siempre. Donde vemos que se ha cumplido y se va a cumplir es como una ley para todos nosotros, cuando Amán, por ejemplo, fraguó la destrucción del pueblo de Israel y mandó a hacer una horca también para Mardoqueo, en Esther 7, 9 y 10. Amán pensaba matar a todos los judíos y matar principalmente a Mardoqueo. Y construyó una horca. ¿Y quién fue el que cayó en esa horca? Amán, el mismo. Porque la palabra decía, su iniquidad se volverá sobre su propia coronilla. Le estoy dando ejemplos que ayudan a nuestro corazón a realmente confiar en esta palabra. Cuando usted la lea, puede hacer algo distinto en su vida, en su corazón. No la lea como un libro de filosofía, de matemática, de historia. No. Es la norma de vida que Dios ha entregado para el ser humano. Por eso que esta palabra va a durar para siempre. Y Él no se equivoca. El hombre se equivoca y la distorsiona, como estos pastores que ungían las escobas. O esta iglesia nudista. No es así. Hay que tener discernimiento con lirio espiritual. Y vamos a aprender muchas cosas al respecto. También se denota allá en Apocalipsis con la ramera, con esta mujer que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas. En Apocalipsis 17 aparece ella y dice en el versículo 16 lo mismo que le ocurrió a Amán, que recién comenté que fue el mismo ahorcado. Dice así: y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Dónde se cumplió esto? Se cumplió justamente cuando Jezabel fue botada, se cayó del balcón, cayó al suelo empujada por los eunucos y se destrozó en el suelo por los mismos que la apoyaban. Por eso que dice acá que los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y a Jezabel la devoraron los perros, devoraron sus carnes. Se cumplió, pero ahora se va a aplicar nuevamente a la Jezabel moderna, a Babilonia, a esta gran ramera, al catolicismo, que va a ser traicionada por los mismos que la apoyan. Entonces, esta escritura que vamos a estudiar, cada palabra, cada frase tiene su garantía, que es la palabra de Dios. Y sobre todo esta Jezabel, ¿no?, que estamos estudiando, esta ramera que estamos aquí presentando, lo pueden ver ahí, esta mujer está muy activa hoy en día en la parte moderna. Todo lo que está escrito con respecto a ella se va a cumplir, pero también ella está activa en nuestros días. Por ejemplo, esta noticia que salió hace muy poco de los jesuitas que están a cargo hoy en día del poder romano. Dice, jesuitas reciben al nuevo presidente de Estados Unidos. Tremendo. Cómo han subido escalando ellos en la sociedad. La noticia dice, bienvenido al año número 1 del reinicio global. Roma celebrará el 20 de enero del 2000. Cuando el padre jesuita Leo O'Donovan, expresidente de la Universidad Jesuita de Georgetown, de 86 años, ofrecerá la oración en la ceremonia de juramentación del presidente electo Joe Biden.
Tremendo cómo esta ramera ha alcanzado estos niveles que ahora lo van a poner la bendición para Joe Biden. Los jesuitas, sigue diciendo la noticia, están entrando en una relación íntima con América. No solo estamos hablando de gestos ceremoniales y oraciones durante la inauguración. El Papa Francisco, el jesuita y Joe Biden unirán los poderes políticos y religiosos en una visión y misión común. Tremendo. O sea, esta mujer está avanzando a pasos agigantados, mis hermanos, que nunca habíamos visto, por ejemplo, que el Papa Francisco I hubiera estado en el Congreso. Ya se ha ganado a los políticos, a los senadores, a los diputados, lo ovacionaron aplaudiéndole constantemente y ahora se meten con el nuevo presidente electo del país en el cual se va a firmar la ley dominical. O sea, los acontecimientos están yendo muy rápido y la Biblia nos mencionaba justamente eso porque todo, absolutamente todo se va a cumplir, mi hermano. No hay nada que quede en el azar. La palabra de Dios nos enseña ya con miles de años de anticipación y pueden ver que este poder realmente babilónico, realmente este poder, hay muchas cosas extrañas que, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en la pantalla, donde muestra el gorro de este obispo y el de la derecha tiene el símbolo de los Illuminatis, como ustedes pueden ver, y la foto que está al lado tiene el ojo de los Illuminati. Eso, para los que no saben, es una sociedad secreta. Y uno puede preguntar en realidad para quién trabaja esta ramera. Porque es igualito al símbolo del billete de $1, que ustedes saben que el que imprime es el Banco de la Reserva Federal, que no es del gobierno. Escuche bien, no es del gobierno, que sería lo más lógico. Y vimos ayer cómo esa misma pirámide estaba ya en el Ecuador, en la cueva de los Tallos, allá a cientos y miles de kilómetros de distancia, y hace muchos siglos estaba escondida ahí. ¿Cómo es posible? Porque aquí hay un plan global, mi querido hermano, de que el mundo va a ir en pos de este poder global y se va a cumplir que se va a levantar una imagen que a todo aquel que no la adorase va a recibir la pena de muerte. Y para eso tenemos que prepararnos para pasar este tiempo de angustia que finalmente va a terminar con la venida de nuestro Salvador, a quien deseamos recibirlo en gloria y majestad. Y ese es tu privilegio, es mi privilegio, pero siempre y cuando nos preparemos de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, porque es grave. Y también vimos el tema, los otros peligros que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, lo vimos ayer, el tema de la salud. Cómo esta Babilonia está engañándonos como pueblo, como sociedad, a través de la medicina que se entrega. Y esta pandemia que está viviendo el planeta ha sido el toque ideal para que ellos avancen. Ustedes pueden ver que ahí vimos ayer el símbolo que está a la izquierda, que es una doble serpiente y que tiene alas, y que estaba representando este símbolo de la medicina moderna, de los hospitales, a la diosa que está al lado, la diosa Vatican. Y ustedes pueden ver que en su brazo izquierdo, hay una serpiente enrollada y en el otro brazo hay otra serpiente y que tiene alas también. Eso es lo que se conoce como el caduceo o la diosa de la muerte. Tremendo, porque se supone que la medicina moderna que se conoce es para vida, para dar vida, pero tiene el símbolo de la diosa de la muerte, porque es la medicina babilónica, mi hermano. Y ahora que viene esta prueba de la vacuna, usted no va a poder decir que no sabía, porque vivimos tiempos peligrosos,
donde todo lo que pueda ser sacudido será sacudido lamentablemente. Y eso es la parte de salud. Pero en lo que compramos, en lo que se vende en el supermercado, no hay ningún producto que no tenga este símbolo que estamos viendo ahora en pantalla, este código de barra, que es una herramienta de control. Nosotros sabemos que la marca de la bestia va a ser el día domingo, pero van a haber varias herramientas de control, entre ellas este símbolo que el primer par de barras, como ustedes ven ahí en la foto, representa un 6. Después vienen las otras intermedias, que son otros números, pero la que está al medio y la que está al final nunca cambian, son permanentes. O sea, el primer par de barras es un 6, el segundo par de barras es otro 6, el tercer par de barras es un tercer 6. Porque en realidad, aunque se llame Estados Unidos el lugar que ustedes viven, o que se llame Chile el lugar donde yo vivo, en realidad vivimos en Babilonia. Estamos en Sodoma y Gomorra, gobernados por los sodomitas, por los cananeos, por los babilónicos. Por lo menos aprender eso, de que este sistema que existe, capitalista también, no es de Dios, porque Dios tiene una economía distinta donde no deberían existir ni los pobres siquiera, porque sabía usted que hay un diezmo para el evangelio, pero hay un segundo diezmo para el pobre, la viuda, al huérfano y el extranjero. Claro, nos enseña, porque si los hermanos están apenas dando el primer diezmo, ¿qué será pedirle un segundo diezmo? ¿Sabía usted que los israelitas daban un 25% de sus entradas, 10% para el ministerio, 10% para los pobres y el 5% en ofrendas sueltas? Y por eso que el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento, cuando vosotros hagáis banquete, ¿se acuerdan? No invitéis a aquellos que te puedan devolver, sino que invita al cojo, al manco, al huérfano, al levita, al extranjero que mora entre tus ciudades. Porque el segundo diezmo era para ayudar al pobre. Estamos lejos de lo que la palabra nos muestra. Quizá usted es la primera vez que escucha esto, pero estamos estudiando durante esta semana para aprender la voluntad completa de Dios. Y está en los evangelios. Por eso, imagínense que si nosotros, cada uno de nosotros, cumpliera esa palabra y diera un banquete para los necesitados de nuestro sector, ¿qué pueblo maravilloso seríamos? Realmente dadivosos. Pero todavía nos falta pensando que estamos con Dios, que Jesús venga, que nos vamos a ir con Él, cuando en nuestro corazón todavía existe mucho egoísmo que nos guarda esta palabra y que la acomoda, como aquellos que vimos de que bendicen las escobas, se hacen cultos desnudos o se lavan con cloro para expiar los pecados. Cosas que Dios no ha pedido. Es muy importante que seamos sinceros con nosotros mismos, mis hermanos, en qué parte estamos. Y los obstáculos están por todas partes. ¿Cómo puede ser posible que haya aparecido esta Biblia gay? Esta Biblia que estamos viendo, que tiene los colores, por eso que tiene los colores de la diversidad, ellos piensan que Dios está con ellos. ¿Podríamos nosotros estar también en esa balanza pensando de que Dios está con nosotros cuando no estamos haciendo lo que está escrito en su palabra? Y otro de los enemigos o de las cosas que están de parte del mal es, por ejemplo, esta empresa, y hay muchas empresas más, la Apple, la computer. Ustedes pueden ver el logo que estamos presentando, como ese logo tiene que ver con los colores gay de esta liberación de género que hoy está tan de moda, porque la persona que levantó esta empresa tenía estos rasgos sexuales, estas tendencias, y le puso la manzana ahí, porque por lo que el mundo dice de la caída del hombre, que se comieron el fruto prohibido, que nosotros sabemos que es fruto prohibido, pero el mundo le dice que era una manzana, como símbolo del pecado, pero también con los colores de este movimiento. ¿Y qué decir
de otros aspectos que a los niños nos atrae, como el que estamos viendo de la Hello Kitty, que es una cuestión totalmente del mal, satánica, y que la gente no sabe. Los adventistas lo tienen en sus piezas, en sus cuartos, en los cuadernos de los niños, de la señorita, peluches. ¿Y por qué no tiene boca? Porque hay toda una historia que no voy a comentar en estos momentos, pero que tiene que ver con ritos satánicos. Estamos presentando que hay muchos peligros hoy en día, y que si seguimos durmiendo pensando de que Jesús cuando vuelva nos vamos a ir con ellos, estamos totalmente equivocados, como esta gente que creía en la iglesia nudista. O ustedes pueden ver cómo hay en la iglesia católica están, digamos, adorando imágenes, cuando la Biblia dice claramente que es imagen, aunque esas imágenes se caigan, las pinten, las arreglen, no hablan, no ven, y ellos les oran todavía, porque la ceguera se ha multiplicado, lamentablemente, en los tiempos finales. Estos son los peores tiempos previos, cuando el enemigo va a torcer todo lo que pueda ser torcido. Y si nosotros nos relajamos, entramos en un sueño, no podemos esperar buenas cosas al respecto. Por ejemplo, aquí vamos a ver esto que le estoy mencionando en cuanto a los ídolos, las imágenes, que a pesar de que ellos saben de que no ven, ellos que igual las adoran o las veneran. Vamos a ver acá, por ejemplo, este video. Aquí es una ceremonia que ellos están realizando, que están con su ídolo. Ahí lo pueden ver ustedes. Miren lo que va a pasar. Ahí se cae. Pero ellos lo recogen. Ellos lo vuelven a su lugar. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver otro que está aquí al ladito. A ver, ¿dónde está? Acá. Este. Ahí lo llevan, se cae. Tremendo. Ellos persisten en levantar algo que no tiene vida y le confían sus plegarias, les confían sus oraciones. Puede ser que nosotros también hayamos amoldado la Biblia a lo que a nosotros nos parece, lo que la sociedad hace, lo que nos han enseñado desde pequeño en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud, en cuanto a las profecías. Tenemos que examinar todo de acuerdo a la luz de su palabra, si es que realmente tenemos la fe. Y en lo que comemos, Babilonia también se ha metido. Pero fíjense ustedes que esas personas que llevaban el ídolo, que lo reparan, lo levantan, esas personas no piensan que son malas. O sea, ellos quieren servir a Dios. Ellos, si usted le pregunta de que creen en Dios, ellos van a decir que ellos creen que tienen fe. Pero es la ofrenda de Caín. Ellos adoran como a ellos les parece. Y hoy en día, también el pueblo de Dios, podríamos decir que hace cosas como a él le parece. Por ejemplo, come lo que se les ocurre. Tiene la medicina de Babilonia, se pone la vacuna, tiene la alimentación babilónica, y que es otro peligro del cual el pueblo de Dios debe saber, aunque seamos vegetarianos, que es lo que Dios quiere, ¿no? Que es lo que Dios manda. Por ejemplo, como les compramos alimentos a los babilónicos utilizan las cosas del mundo.
Por eso que el plan de Dios es vivir en el campo, quise decir. Porque en el campo usted cosecha sus propios alimentos, sus propias frutas, sus propias verduras. Y no pasa, por ejemplo, que cuando se compra una naranja, que es una cosa transgénica, que no trae semilla, o una uva sin semilla, o una manzana, como lo vamos a ver. Aquí vamos a poner otro video donde muestra que aún hay peligro en los vegetales, en las cosas sanas que podamos nosotros empezar a cambiar nuestra dieta, nuestra alimentación. Vamos a ver un video de cómo las manzanas, y yo lo he confirmado en los Estados Unidos cuando he ido a hacer charlas allá, he ido a un supermercado y comprado una manzana y con un cuchillo usted ráspela por encima y va a ver que botan una capa de cera. Está recubierta con una capa de cera para que la manzana sea más brillante, más atractiva. Pero esa capa de cera es parte de un gusano que generó esa cera. Y sabemos que en la Biblia hay animales que son inmundos, como el cerdo. Seguramente la mayoría de los que están escuchando no comen cerdo, porque es un animal inmundo. Pero cuando comemos una manzana que tiene cera de un gusano, esa manzana no está aprobada por Dios. Usted puede verificarlo, vaya a su supermercado allá y vea si acaso esto es así. Vamos a ver ahora el videíto ese que yo le estaba comentando para ilustrar lo que estoy diciendo. A ver, acá vamos a poner esta manzana y usted la raspa así con el cuchillo, como lo está haciendo esa persona, y le empieza a salir, ahí lo pueden ver, una telita delgada blanca. Ahí le está sacando la cera. Ahí lo puede ver usted. Ahí lo hemos corroborado en forma directa. Yo lo hice en forma personal cuando estuve allá, a ver dónde fue, en New Jersey me parece, y lo chequeamos de que esto ocurre realmente. Entonces, hay alimentos que los producen los babilónicos. Y hay alimentos que tienen gelatina. Escuche bien, porque la gelatina, como que tienen yogur, distintos alimentos de supermercado, son de cerdo. Entonces, la Biblia dice que es un animal inmundo. Y cuando oramos, entonces, realmente, ¿cómo podemos acercarnos a Dios en una oración si estamos inmundos? Con algo tan simple como comerse un yogur o algo que contenga gelatina, como lo que estoy mencionando. Porque Babilonia ha estado trabajando en toda área espiritual, económica, política, como recién lo vimos, que los jesuitas están tras los gobiernos muy amigos en cuanto a la salud, las vacunas, y en cuanto a la tecnología o las cosas que usamos en la casa, por ejemplo. También hasta en eso, porque el pueblo de Dios tiene que ser como Juan el Bautista, que le prepara el camino al Señor, pero vamos a ver citas en los días que vienen, cómo debía gozar de una constitución física sana Juan. Juan no debía estar enfermo porque debía ser un modelo para los excesos que se producen en su tiempo, para exhortarlos, para enseñarle a la gente la senda correcta. Por eso que era abstemio en muchos aspectos. Y tanto era así que se fue al desierto a vivir y tenía una dieta muy limitada. Entonces, la vida que llevamos hoy es muy distinta, mi hermano, a la que enseña la palabra de Dios. Y hay perjuicios en nuestra salud, como recién comenté. Por ejemplo, en las luces, en las ampolletas, podemos verlo en algo tan común que nos ilumina, porque hay un exceso de radiación que nos envuelve en nuestro ambiente en el cual nos desarrollamos. Y cada ampolletita, o como le dicen allá, bulbo, no es bulbo. Bueno, la que se prende, ¿no? Tiene un nombre, pero no, un foco, le llaman foco, ¿sí? Allá en Estados Unidos le llaman foco, pero tiene una contaminación. Eso es lo que les quiero mostrar.
una contaminación que perjudica nuestra salud en algo tan simple como eso. Vamos otra vez acá. Y aquí usted tiene distintos tipos de focos. Uno tiene la intensidad 230, otro 350, y este que estamos viendo acá tiene 26.000. O sea, el último es mucho más dañino en la radiación que el primero que estoy presentando, porque estamos viendo un exceso de perjuicio, tenemos peligros por todas partes, en la salud, en las cosas espirituales, en la economía, en las cosas que comemos. Por eso que debemos estar preparados, como dice esta semana que estamos estudiando. Es muy importante. También lo tenemos en algo tan común como es el uso del celular, sobre todo en los niños, en los menores de 10 años, de 8 años, porque la corteza cerebral del pequeño es traspasada, es más delgada y es traspasada por la radiación de estas máquinas que se usan para comunicarnos. Se han hecho estudios mostrando de que pueden producir distintos tipos de tumores esta radiación que estoy mencionando. Por eso que debemos nosotros estudiar al respecto. Y aquí voy a mostrar un ejemplo de que cuando suena el celular, entonces la radiación afecta a una pirita de hierro que van a poner al lado, y sobre todo por eso que es mejor usar manos libres, que no se acerca tanto y nos irradie el cerebro, porque también hay trastornos de sueño, problemas de esquizofrenia, problemas mentales, depresiones, por la radiación o el magnetismo que recibe el cerebro al estar tanto tiempo comunicado con otra persona. O hay personas que lo ponen debajo de la almohada y está toda la noche el celular o el teléfono emitiendo esas señales en la cabeza de la persona. Vamos a ver este ejemplo acá en este video. Ahí sí. Donde muestra la radiación que emite cada vez que llaman o que uno contesta el teléfono. Lo que está al lado derecho es una pirita de hierro. Ahí lo está llamando. Y ahí pueden ustedes ver la radiación o el magnetismo que está difuminando esta máquina. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para aprovechar el tiempo. Pero increíble, cosas tan comunes y que muchos no piensan de que puedan ser un peligro para nuestra salud, porque debemos cuidar este templo que es templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y debemos tener la mente de Cristo para poder discernir, para poder ver la voluntad de Dios correcta y no caer en engaños como los ejemplos que hemos visto. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, que así sea. Que pensamos, que estamos razonando, que escuchamos esa voz que nos guía a través de su palabra. Y es muy importante aprender este tema de la salud. La verdadera medicina, no la babilónica que hemos presentado, porque nuestro divino maestro, a quien debemos llegar a ser como, que es nuestra meta, nuestro blanco, en Mateo 4, 23 al 25 dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, la obra de Jesús no era solamente predicar, hablarle a la gente, sino que también él los sanaba. Y la mensajera del Señor dice así en Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 550, dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente.
el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Le mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía, síganme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal, sigue diciendo. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mejores resultados. Y aquí viene la parte que queremos llegar. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. ¿Desde cuándo usted, que me está escuchando, no ha visitado un hospital, por ejemplo? Porque acá dice, debemos atender al enfermo, consolar al afligido, al que sufre, o visitar un lugar de acogida de gente que está en la calle, que llegan ahí a dormir solamente, que tiene una situación de calle. Dice que hay que aliviar al pobre. Por eso recién les mencioné que había un segundo diezmo, porque Dios lo dejó así, no puedo enseñarle otra cosa. Si nosotros viviéramos como Jesús, tomáramos en práctica el método de Cristo, entonces las almas que se pierden hoy, entre tanto peligro, se podrían salvar. Si cada uno se consagrase, si como iglesia de Nueva York, que está presente hoy, pudieran hacer cambio y dedicarse a atender a las personas enfermas en esta oportunidad que ha sido esta pandemia para entregar el mensaje del evangelio y que la estamos desperdiciando. Porque cuando la gente está enferma, se abre su corazón y Jesús sanaba. Y el método de Cristo consiste en aliviar a los pobres, atender al enfermo, consolar a los afligidos y dolientes. Mis hermanos, si queremos de que Jesús venga, tenemos que primero poner nuestra vida 100% a como está en la palabra, lo que hacía Jesús. Él es el modelo, porque hay muchas enfermedades que se han multiplicado en este último tiempo, producto de los gobiernos, producto de el orgullo humano, producto de los accidentes también, como lo que pasó allá en Chernobyl o lo que pasó allá en Fukushima, que ya la gente se ha olvidado de eso, como en esos lugares la radiación, ya que estamos hablando recién de la radiación, ha aumentado exponencialmente en estos tiempos. Y vamos a ver acá, por ejemplo, lo que pasó allá en Fukushima y lo que pasó allá en Chernobyl, cómo esa radiación ha aumentado las enfermedades en el mundo. Esta planta que estalló allá en Chernobyl, que afectó, como vemos en el mapa, a toda Europa, porque los rusos, bueno, en ese caso eran los soviéticos, pasaron 2 días y recién avisaron de que se había destapado el domo y había explotado el reactor. Y entonces durante esos 2 días la radiación abarcó toda Europa. Y escuche bien, y como el domo se le salió el techo, salió volando, el plutonio quedó expuesto y salió a la atmósfera. Y entonces por 2 a 3 días la radiación le dio la vuelta al mundo 3 veces, sobre todo en el área norte, donde viven ustedes, o sea, en el hemisferio norte, donde está Estados Unidos, donde está Rusia, donde está Europa, provocando distintas enfermedades. Bueno, hoy en día está con un domo, porque eso va a estar ahí tratando de cubrir la radiación que quedó expuesta por el plutonio, y esa zona va a estar contaminada, escuche bien, por cerca de 24.000 años. Escuchó bien, 24.000 años va a estar eso contaminado, que es más o menos lo que se demora en diluirse. Muchos siglos, y que ha producido distintas enfermedades. También tenemos el terremoto acá en Fukushima, allá en Japón, de 9.1 grados, que afectó la isla de Japón y que contaminó, porque
la radiación cayó en el mar y contaminó todo ese sector, ahí lo podemos ver, y avanzó por toda la costa de Estados Unidos, bajó por Centroamérica y llegó también hasta Chile, Australia, Filipinas, bueno, Japón, toda esa área china quedó contaminada. Y lo menciono, sobre todo para los adventistas que comen pescado o que comen mariscos, que no debería comerse, porque hay mucha radiación, metales pesados radiactivos que hasta el día de hoy están contaminando esas aguas. Me acuerdo cuando hice una campaña allá en Filipinas y viajé desde Chile, que es bastante lejos, me demoré cerca de 48 horas en llegar allá, porque el avión iba a San Francisco, de ahí cruzamos a Taiwán y de Taiwán llegamos a Filipinas. Y cuando presenté la charla y le presenté esto a los hermanos, se sorprendieron de que la radiación, porque estaban muy cerquita de Fukushima ellos, de que la radiación, el estroncio, el plutonio, distintos elementos radiactivos estaban contaminando todavía ahí sus peces, sus moluscos, toda la fauna marina de ese sector. Porque es increíble, mis hermanos, cómo este asunto, la reforma pro salud en otros países casi no se conoce, no se predica, no se enseña porque la gente se enoja. Porque quieren seguir viviendo como el mundo. Quieren amoldar, como dijimos recién, la religión a su manera, porque no hay fe. Hay un deseo de decir que creen en Jesús, como Caín, que llevó su ofrenda, pero es una ofrenda a su manera. Es muy increíble lo que está sucediendo. Y esto de Fukushima que estoy mencionando tiene que ver con las enfermedades actuales que ojalá podamos alcanzar a compartir. Y antes de compartirles bien eso, quiero presentarles los materiales pesados que fueron derramados en el mar, en este caso, y que, como vimos, afectó todo esta parte del planeta, en Estados Unidos, Centroamérica, México, Ecuador, Colombia, bajando Perú, Chile y Filipinas, China, Australia, todos esos lugares. Porque ahí se derramó, y bueno, y también por eso encontramos la muerte de ciertos fauna que existe ahí. Ballenas, peces, y parte de lo que se derramó es el óxido de uranio. El óxido de uranio, que solamente con un 0,5% que el cuerpo pueda absorber, entonces ya le produce un daño irreparable. ¿Qué puede causar? Cáncer de huesos. Por eso yo recién les dije, ha aumentado las enfermedades en el mundo. El cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer en los tejidos, problemas reproductivos y modificación del ADN. Porque esto está en el medio ambiente. No han pasado, esto fue en Fukushima el 2011. Hasta ahora han pasado casi una década, muy poquitos años. Eso todavía está ahí. Por ejemplo, el óxido de plutonio que estoy presentando se demora 88 años para desintegrarse y apenas han pasado 10, 12 años. Está todavía ahí. Es un peligro. Y provoca mareos, provoca vómitos, como lo que estamos viendo ahí, de degeneración celular, cáncer, como lo mencioné hace un poquito. Tenemos otro elemento que fue vaciado, el yodo 131. Este es otro elemento radiactivo que puede tardar en desintegrarse, escuche bien, hasta miles de años. Es más o menos parecido al plutonio que recién mencioné, que se demoraba entre 20.000 a 24.000 años en degradarse. Este también dura mucho. Y Fukushima se mezcló con el agua de todo este sector, esa es una foto de satélite, y afectando a las tiroides, provocando tumores cancerígenos y también tumores que son benignos, le llaman, que no son cancerígenos. Ha aumentado, bueno, el yodo en los alimentos con yodo ayudan a combatir el cáncer a la tiroide. Produjo horribles deformaciones en animales, como la que estamos viendo en este tiburón.
También otro que fue derramado fue el cesium 137, que dura 30 años contaminado. Las aguas van a estar contaminadas 30 años y puede causar cáncer hasta 10, 20 o 30 años después de haber sido expuesto a él. Es tremendo, mi hermano. Problema a los huesos, problema de vómito, como recién dijimos, infinidad de secuelas que está adquiriendo la sociedad y que Dios quiere que nosotros como pueblo ayudemos con remedios naturales, con la verdadera medicina de Dios a la gente que está sufriendo y que todos estos males están invadiendo el mundo, lamentablemente. Vosotros sois la sal de la tierra, dijo el Señor Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Si la sal perdiere su sabor, ya no sirve más para nada. El pueblo adventista del séptimo día tiene un mensaje y hay que darlo con sonido de trompeta. El mensaje de los tres ángeles que va acompañado con el brazo derecho, la reforma pro salud, que Jesús lo usaba más que la predicación. ¿Por qué no dominamos eso en beneficio primero de la persona, nuestro, y en beneficio de los que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros conocidos que están sufriendo hoy en día con el COVID-19, con el coronavirus? Debemos aprender la verdadera medicina, porque se puede combatir en forma natural, claro que sí. Y vamos a tratar de ir explicando todas esas cosas en el transcurso de estos días que nos quedan, porque ya la hora ha avanzado bastante, pero por lo menos estamos dando unas pinceladas para que podamos discernir. Por eso que debemos hacer cambios. Si usted todavía come carne, por ejemplo, que es una cosa básica, que el adventista ya no debiera comerla. Y ya después dar otros pasos como el azúcar, por ejemplo, también. Ya cosas más, hilar más fino. Pero en cuanto a la alimentación, podría ser eso. Y sabemos nosotros que aquellos que no abandonen el uso de la carne, nos van a perseguir, se van a pasar al bando enemigo cuando venga la ley dominical. Es muy serio. Y aquí tenemos una cita donde nos muestra la mensajera del Señor las consecuencias de esta alimentación. Dice así: el mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicciones. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases. Lo estamos viendo y lo vimos ayer. Y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado porque el pueblo no se ha preparado. Porque el egoísmo, el orgullo, todavía está muy presente. Primero yo, segundo yo y tercero yo. No puede ser. Jesús vino a servir a las almas. Y esa es nuestra misión si queremos ser parte de los 144,000 que van a estar en pie cuando Jesús venga. Tenemos que tener las cualidades del maestro. La gente dice que venga Jesús, ya estamos cansados de este mundo, pero ¿estamos preparados? Por eso que una cosa es la presunción y la fe. La presunción es una falsa fe que la presunción exige las promesas de Dios sin haber cumplido las condiciones. Y muchos hermanos no reciben en sus oraciones porque es una presunción nomás. No cumplen con la palabra. Por eso que dimos al principio ejemplo de que esta palabra es verdadera, de que esta palabra es cierta, de que podemos confiar en Jesús. Muchas almas dicen que se hubieran salvado si nosotros enseñáramos las leyes de la salud. Pero si la gente come carne, no se prepara, no le ha tomado el peso a esto. En Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 462 dice: los animales están enfermos y al participar de su carne, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Por eso que a muchos adventistas los ha pillado débil el coronavirus y han caído en cama y han caído en el hospital, otros se han muerto lamentablemente,
porque llevan la carne y que es la implantación de la enfermedad en su cuerpo, le baja las defensas. Si nosotros creyéramos realmente, ya hace tiempo esto no hubiera sido un problema, pero en algunos llevan años en la iglesia y todavía no hacen el cambio. Por eso que esta es una semana de reavivamiento, mi hermano, pero que nos lleve a cambios en la vida, que se refleje las enseñanzas de Jesús en nosotros. Sigue diciendo el consejo sobre el régimen alimenticio. En la página 454 dice, ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Y esto excluye también el pollito, que muchos hermanos comen pollo, o los peces, como recién dijimos, que la contaminación que el hombre ha generado. Entonces, para poder hacer esos cambios, si yo no tengo fe, no tengo confianza, no lo voy a hacer. Y voy a estar toda la vida transgrediendo la voluntad del Señor, pensando como Caín que mi ofrenda es agradable, pensando de que lo que estoy haciendo es correcto, como esta gente que ungía las escobas, los escobillones para barrer el pecado, que andaban desnudos, pensando que estaban sirviendo a Dios, estaban en la iglesia, como recién lo vimos, tremendo. Por eso que el pueblo va a ser un pequeño remanente. No va a ser, lamentablemente, una gran multitud, sino que todos aquellos que se dan cuenta de lo que está pasando. Ya el tiempo no me deja avanzar más, pero faltó, y vamos a entrar a ver el tema de los virus, de las infecciones virales, cómo combatirlas con tratamientos naturales que vamos a tener que dejar para mañana, si Dios así lo permite, ya que este virus se puede combatir al subir las defensas, por ejemplo, si quiere anotar, con aceite de orégano. El aceite de orégano es antiviral para ayudar en algo tan simple como eso. Los jugos verdes también tenemos por la mañana, o sea, jugo verde de espinaca puede ser, le puede echar jengibre, le puede echar distintos elementos, un vasito por la mañana, limpia el organismo. La mensajera del Señor dice, en régimen alimenticio, página 433, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido por nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Esa es la alimentación que Dios mostró, pero también tiene que ser moderadamente, porque me he encontrado, cuando doy consulta médica, cuando hago campaña evangelística, aprovecho de hacerle chequeo a los hermanos, y mucha gente de Centroamérica, mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, comen mucho frijol. Y aunque la cita dice que es bueno las legumbres, pero si usted come frijol en la mañana y en la tarde todos los días, se va a enfermar de artritis, dolores musculares, una serie de enfermedades. Hay que usarlo en forma racional, la alimentación que Dios nos ha dado. Vamos a explicarlo también. Por eso que hay tanta artritis allá. Me encontré con muchas personas enfermas, hasta en silla de ruedas, porque ya no pueden moverse. Y son vegetarianos. ¿Cómo explica usted eso? Por eso que debemos aprender, hay remedios naturales que hay que usarlo en forma racional. La dieta es una, el ejercicio, debemos practicar ejercicio, el agua, el uso del agua, la luz del sol, la temperancia, el aire puro, el descanso, la confianza en Dios sobre todo. Y porque hay un plan para reducir la población que no vamos a poder tocar en estos momentos. Pero sí lo que le quiero tocar es otro elemento que Dios dejó en la naturaleza que sirve para los virus o para el coronavirus, para muchas enfermedades, que hoy nos enseña, que es la vitamina C. Algo tan simple que se usa para el tratamiento de resfríos, por ejemplo, pero que tiene muchas propiedades benéficas para el organismo. La medicina alópata la descarta, solamente la dedica para
para algunas cosas simples como los resfríos. Y dice que más de 1 gramo o hasta 2 gramos, si uno consume más que eso, el cuerpo la desecha. Pero se ha comprobado, mis hermanos, que la vitamina C puede sanar hasta el cáncer. Escuche bien. ¿Y por qué no se da a conocer este remedio? Que es un remedio, porque como es una vitamina, no se puede hacer negocio en los laboratorios porque está en la naturaleza la vitamina C. Se usa para cosas simples como los resfríos, pero sirve para la bronquitis, sirve para los virus, aumenta el sistema inmune, combate las úlceras, por ejemplo, las úlceras estomacales, porque la gente anda tensa, se produce fermentación ahí, acidez. También combate la bacteria, esta famosa llamada Helicobacter pylori, que es muy interesante, que la combate. Combate también la tuberculosis. Usted no necesita, si tiene su cuerpo con la suficiente vitamina C, vacunarse contra la tuberculosis, etcétera, etcétera. Ayuda en las infecciones de vejiga. Infecciones en la próstata de los hombres, muy importante, sobre todo ya cuando pasan los 40 años. Vamos a ver todo eso, mis hermanos. Y no se enseña y no se estimula en el gobierno, en la televisión, en la publicidad, porque es muy barata la vitamina C. Tiene distintas propiedades. Aumenta la absorción de hierro, sobre todo los que tienen anemia, ¿no? Los que combate los glaucomas, problema de la presión del ojo. Previene las cataratas. Me acuerdo cuando estuve en África realizando una campaña allá en Uganda, que las personas como no tienen recurso económico, no consumen fruta ni verdura, tenían todos estos problemas por falta de vitamina C. Lo que les estoy comentando, ya les voy a comentar más detallado, pero por lo menos a mí me sorprendió porque siempre comían granos. Como recién le dije, los frijoles, pero distintos granos de maíz, distintos granos, y no comían nunca fruta porque no tenían fruta. Así que fuimos con los hermanos y fuimos al mercado y le compramos naranja, les compramos manzana y estaban felices ellos. Pero lamentablemente tenían distintas enfermedades por la falta, la carencia de la vitamina C. Tenían estreñimiento, la enfermedad de Lyme, que también se le conoce, el sistema inmunológico por el suelo. También produce asma, ahogo, bronquitis, distinta infertilidad, hasta diabetes, la falta de vitamina C. Y voy a mostrar el caso verídico de la historia de Alan Smith. Alan Smith, quien es un neozelandés, es un granjero y ganadero, quien decidió irse de vacaciones a las Islas Fritis, donde se contagió con la gripe porcina allá en esa isla. Y posteriormente contrajo neumonía, donde se le llenaron de líquido los pulmones, se agravó Alan Smith. Después de 3 semanas, los médicos hablaban de desconectar a Alan, ya para que se muriera, ¿no? Ya estaba muy grave. La esposa escuchó a uno de sus hermanos decir que los médicos no estaban haciendo todo lo necesario. Se comentó entre ellos, entre los familiares, que sería apropiado suministrarle al esposo, a Alan, grandes dosis de vitamina C, 25, estamos hablando de 25 gramos intravenosa, ¿no? Por las noches, o hasta 50 gramos, es bastante. Y entonces ellos concordaron eso y lo hicieron y empezó a tener una mejoría Alan Smith, producto de la vitamina C para esta gripe porcina que le había dado, que, bueno, ya contrajo bastante enfermedad, la neumonía también que se contagió ahí, y resulta que los médicos ya vieron que estaba bien, le quitaron la vitamina C y en el hospital, y entonces nuevamente decayó su salud y empezó a enfermar gravemente. Entonces los familiares le dijeron, póngale vitamina C, los médicos dijeron, no, que no era eso, y ellos insistieron y se la pusieron nuevamente la vitamina C. A lo que Alan Smith empezó a mejorar y nuevamente los médicos dijeron ya no es necesario ponerle y empezó a decaer nuevamente y la familia insistió, póngale vitamina C y los médicos ya no quisieron. Entonces la familia se lo llevó a otro hospital, a otro lugar y contrataron una enfermera y le pusieron en la casa y ahí se salvó.
con ingestas profundas de vitamina C. Este neozelandés se salvó debido a esta simple vitamina que no se promueve, pero que tiene muchas propiedades, pero que se encuentra en la alimentación que Dios nos entregó y en la cual vamos a ver ahora, donde nosotros encontramos esta importante vitamina que Dios dejó para el ser humano. Ahí nosotros la tenemos. La falta de vitamina C puede provocar caída del cabello, mala cicatrización, sangrado de encías también, cansancio extremo y varias enfermedades que recién comenté. ¿Y dónde se encuentra? ¿Qué es lo que queremos llegar ahora? Se encuentra en las frutas, en la fresa, o la frutilla le llaman en otros países, pero en Estados Unidos sé que le llaman fresa, en la naranja, en todas las frutas que hay acá, y acá al lado derecho tenemos el pimentón rojo, el brócoli, la selga, también la coliflor. Esos alimentos que Dios creó tienen vitamina C y que promueven o nos protegen de muchas enfermedades. El mango también me faltó. Pero acá tenemos una lista en cosas tan sencillas como esta de las cantidades que más tienen en los vegetales. La espinaca, que es la última, según esta lista, tiene 40, el melón 42, el limón tiene 50. Nos han enseñado de que la naranja y el limón tienen vitamina C, pero fíjense ustedes que no es tanta comparada con la fresa, el brócoli y la que más tiene el perejil, los pimientos rojos que recién mencioné, el perejil el que más vitamina C tiene. Entonces, este simple conocimiento que le estoy mencionando aumenta la defensa y previene contra el coronavirus el aumento de ingesta de vitamina C en nuestra dieta. Por eso que la medicina de Dios es simple. Si cada uno de nosotros estudiáramos toda la gama de remedios naturales que hay contra el coronavirus, vea que seríamos una potente luz que alumbraría en esa área de Nueva York, donde están ustedes, en esa parte del país de Estados Unidos. Sería una tremenda ayuda. Ya la hora ha pasado, ya tengo que ir terminando, pero déjenme decirle que sin fe no podemos avanzar. Son tratamientos simples y la palabra de Dios está llena para que nosotros aumentemos la fe y confiemos en los remedios y en la alimentación que Dios nos entregó en el Edén, porque ahí está todo. Y me gusta que cuando la palabra dice algo se cumple. Lo que vimos recién de los jóvenes que estaban en Babilonia, los hebreos, dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas promesas son para ti, son para mí, y se van a cumplir si somos realmente gente de fe, personas justas delante de Dios que practican su voluntad, porque la Biblia tenemos que creerle. Y empezamos diciendo 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios, porque esta palabra es verdadera, va a permanecer para siempre. Y tocando el tema de los jóvenes hebreos en Babilonia, del capítulo 2, voy a ir terminando con un relato para confirmar esta santa palabra que estamos mencionando. Porque hay una parte en Daniel, en el capítulo 2, que dice así. Daniel capítulo 2, versículo 3 dice: y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Versículo 4. Y hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. Nosotros conocemos la historia que no pudieron interpretar el sueño, pero la parte que quiero destacar es que dice que le hablaron al rey en arameo. Estos relatos de Daniel
que nos presenta el futuro, que conocemos el imperio babilónico, los medo-persas, los griegos, los romanos, la actual Europa, todo eso, muchas personas de la alta crítica que se le conoce creen de que esto no fue real, de que Daniel fue un personaje que existió posterior a los sucesos. Y durante mucho tiempo se dudaba de que este personaje Daniel, que estos hebreos, lo que sale narrado en Daniel, fuese verdadero. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica enseña que fue escrito posterior. Pero hubo un acontecimiento en estos últimos tiempos que nos confirma en este relato que fue escrito antes de que estos imperios subieran. Y la misma historia nos muestra, por ejemplo, de que, bueno, vino Nabucodonosor, después vino su hijo, y después vino Nabolido, que era otro, y así distintos reyes. Y en ese tiempo de Daniel, en los tiempos de Nabopolassar, el rey de Babilonia se enamoró de una princesa egipcia y entonces la trajo a Babilonia y se casó con ella, y todos los días el rey veía a su esposa egipcia triste. Y un día le preguntó: esposa mía, ¿por qué estás triste? Porque mira, rey, yo vengo de Egipto, allá hay pirámides y echo de menos esos edificios altos que aquí no existen. Entonces el rey le mandó a hacer una montaña semejante a una pirámide para la reina, para que no extrañara tanto su tierra. Imagínense el buen esposo que era este rey. Y entonces le construyó esa montaña y adentro la llenó con libros, que pasó a ser la famosa Biblioteca de Babilonia. Y ustedes saben que cuando fue destruida, fue quemada la ciudad, y en vez de destruirse los libros, porque eran de barro, eran con escritura cuneiforme, que eran unas cosas de barro, y le ponían marquitas ahí, no eran como los libros de ahora, en vez de quemarse, el barro se solidificó. Y ahora se ha encontrado por la arqueología esta parte, en estas tablas cuneiformes, el libro de Daniel, y se ha encontrado que donde dice este texto, Daniel capítulo 2, versículo 4, y hablaron los caldeos al rey en arameo, fue en el tiempo que dice la Biblia que sucedió, fue los tiempos de Daniel, antes de que vinieran los imperios de Grecia, de Medo-Persa, de Roma y de todo eso que nosotros sabemos. O sea, se ha comprobado de que la Biblia es verídica. A eso quiero enfocarle. Eso quiero mostrarle para terminar, de que esta palabra es verdadera. Y podemos entregarle nuestra vida como estos jóvenes hebreos que prefirieron que los echaran en el fuego, en el horno, que muriesen. ¿Está usted dispuesto a entregarle la vida de Jesús si el enemigo quisiera matarlos con un cuchillo, con un rifle, con una pistola? ¿Usted sería fiel a Dios y podría entregar su vida? Por eso es que va a venir esta ley dominical, va a venir un decreto de muerte, ya con todos los peligros que tenemos que vivir. Este asunto va a llegar porque la palabra se va a cumplir. Y me gusta la actitud de estos jóvenes hebreos en Daniel 3, versículo 16 al 18, donde dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor acerca de esto. No necesitamos responderte, le dijeron. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y aquí viene la parte que me gusta. Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado, gloria al Señor, porque ellos no lo hacían para recibir un beneficio, una bendición de Dios. No, ellos, aunque muriesen, estaban dispuestos a servirle porque lo amaban, porque tenían fe. Y esa refleja la fe del pueblo final. Una fe inconmovible, la fe de los mártires, porque hay tanta gente que ha muerto por Jesús antes de transgredir a sabienda un mandamiento, un estatuto, algo que desagrade a Dios. Y vemos hoy en día cómo la iglesia duerme, como la iglesia de la Odisea, que está con el mundo y está con la iglesia. No puede ser. Tenemos que tomar una decisión, mis hermanos, personal en nuestros corazones, para con Dios, para cambiar, para poder hacer su voluntad,
para estar amándolo muy dentro de nuestro ser y que, como decían los hebreos, y aunque no nos librase, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios, ni a la estatua que has levantado. Gloria a Dios por eso, porque el Señor va a tener un pueblo bendito en su segunda venida. Por eso empezamos diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes esta semana con la iglesia de Nueva York y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias al pastor Marco Pozo. Muchas gracias, pastor, y que Dios le bendiga. Ha sido un buen mensaje, lo hemos recibido. Gloria a nuestro Dios. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo, que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Dios te bendiga. pronto Jesús volverá. ¿Qué significa? Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.